uno de los primeros puntos sobre la mesa en esa conversación que va a tener Petro Trump o pues con la canciller Villavicencio, bueno, no sabemos quiénes van a ser los representantes, si va a ir el mismo Petro, no lo tengo claro, es lo de sacar a Petro de la lista Clinton. La semana pasada nos sorprendieron diciendo que iba a ser la primera semana de febrero, porque pues muchos decían como toca estar a la expectativa, pero ya nos confirmaron fecha. Sí. También pues salió Petro en la Plaza de Bolívar y realmente pues le tocó cambiar el discurso y estaba volviendo a escuchar el discurso de Petro y dijo como no, venía con un discurso pero me tocó cambiarlo. Eso mejor dicho ya se volvieron, como se dice popularmente, pipí cogido. Son amigos. La foto de Petro de el jaguar y el ave así recostado. ¿Cómo cambió, romántico, no? De ¿no? Los enfrentados sí, a sí, ya sí. después abrazaditos. Pero realmente digamos que Trump también diga que haya sido un honor hablar con Gustavo Petro y demás, yo no me lo esperaba. A pero Petro no sé. se le notó en la cara, ¿no? La felicidad leyendo el trino de Trump diciendo que fue un honor hablar con él, como que siento que para Petro ese reconocimiento era importante. Además, creo que es un poco... sí, como este guiño de Petro a los gobiernos anteriores que no habían podido tener, digamos, que esta cercanía en las relaciones con Estados Unidos. Tenemos a un Duque que nunca se pudo reunir con Trump y luego un Petro hablando directamente con él y a Duque con Biden, perdón, y luego Petro reuniéndose hablando con él y ahora con Trump, ¿no? Yo creo que Petro sí puede decir como, bueno, hemos sido de izquierda y tenemos muchas diferencias con los gobiernos estadounidenses, pero al menos yo sí he hablado con ellos. Sí, la verdad, pues altas expectativas frente a esa reunión y ahora nos llegó una información que obviamente no podemos revelar fuentes porque es de la unidad investigativa del Tercer Canal, que uno de los primeros puntos sobre la mesa en esa conversación que va a tener Petro Trump o pues con la canciller Villavicencio, bueno, no sabemos quiénes van a ser los representantes, si va a ir el mismo Petro, no lo tengo claro, es lo de sacar a Petro de la lista Clinton. Bueno, esa lista que no es precisamente la Clinton, sino es creo que una lista Biden por el tema del fentanilo y demás, que se inventaron como para meterlo a él. A él, a Armando Benedetti, a Verónica Alcocer y a Nicolás Petro. ¿Tú cómo ves ese aspecto? Porque pues también después de recibir esa información uno empieza a pensar si realmente, si ese es el primer punto sobre la mesa, si va a ser algo más personal o algo más nacional, ¿no? No sé, yo creo que igual es una visita de Estado, o sea, como que es una visita formal, es un encuentro, digamos que entre dos presidentes que representan pues a dos naciones y demás, y lo decía Mauricio, pues estamos manteniendo relaciones bilaterales, todo bajo la diplomacia y demás, pero yo sí creo que para Petro ese es uno de los puntos más importantes porque creo que es uno de los factores que más lo ha impactado, ¿no? O sea, como que siento que ha visto las consecuencias de estar en esa lista y las ha visto también en personas cercanas a él, como pues Verónica Alcocer, ¿no? Entonces yo creo que sin duda Petro puede aprovechar esta oportunidad para considerar ser, sí, removido, que lo saquen de esa lista. No sé si se torne a lo personal, pero yo creo que de esa reunión sí depende mucho cómo se va a seguir manteniendo esa relación con Estados Unidos y creo que sí puede influir en que lo saquen de la lista, empezando porque Petro ahora no tiene visa, ¿no? O sea, empecemos porque ahora le toca ir con un permiso y demás a Estados Unidos. Aunque creo que él fue hace poquito, ¿no? Y subió una foto así provocando, creo que reuniéndose con el que iba a ser con el canciller y con el que iba a ser el nuevo alcalde de Nueva York, con este musulmán, y diciendo como aquí en Estados Unidos como provocando y demás, porque pues las maneras hay, pero obviamente para esa reunión le tocaría pedir permiso. Aquí hay muchas personas comentando, Diego Muñoz dice, Trump tiene el cerebro podrido, o peor que eso, también hay muchas personas perversas, también es llamativo como Trump pasó de ser un dictador, un hasta no sé qué, para muchas personas que siguen la derecha o para la misma oposición, a ser un referente político y agradecerle, ¿no? También aquí hay otras personas que hablan. Charles Fouquet dice, este ciclo con Trump, el presidente Petro tiene que tener su visa al día y sacarlo de la lista Clinton. La verdad es que, bueno, aquí hay muchas personas también comentando referente a lo que hablamos de Alfredo, pero vamos a estar ahí atentos a lo que nos digan frente a esta pregunta. Pues yo creo que igual es algo necesario, ¿no?
O sea, yo creo que por más de que digan que es algo personal, pues realmente que lo saquen de la lista, yo creo que es algo, porque si no hay un fundamento. Sí, o sea, recordemos que hace unos meses Trump le estaba diciendo a Petro que era un narcotraficante, ¿no? Que era un líder, pues prácticamente de un cartel del narcotráfico, y hasta el momento no ha habido evidencia que sustente eso, y en ese momento pues sí las tensiones se estaban llevando mucho más al plano personal, claramente con un tinte político, y digamos que eso llevó, digamos que a estas tensiones recientes. Sé, por ejemplo, que en este momento Pedro Sánchez ya está en Estados Unidos, digamos que hay una avanzada del gobierno, estará, digamos que en 3 días de jornadas hablando con diferentes actores en Estados Unidos para demostrar y digamos que evidenciar cuáles han sido los avances y las acciones que se han tomado desde el gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico. Dicen que han tomado medidas también para desincentivar el consumo pues de drogas, y pues que ha habido, digamos que toda una estrategia para quitarles poder a los grupos armados al margen de la ley, pues que son quienes tienen el poder y el control de estos cultivos de uso ilícito, ¿no? Entonces ya hay una avanzada de parte del Ministerio de Defensa. Pedro Sánchez se encuentra en Estados Unidos y pues estamos a pocas semanas de que se lleve a cabo este encuentro, que yo creo que más allá de quienes sean los actores, pues es histórico en términos de que fue muy rápido, de que ha habido unas comunicaciones bastante no podría decir cercanas, pero sí digamos que hay unos acercamientos importantes entre Estados Unidos y Colombia, que lo hemos visto en otros gobiernos, pero que sin duda frente a las tensiones y a las disputas que se manejan y a las grandes diferencias que hay entre Trump y Petro, pues no dejan de ser un precedente importante, ¿no? O sea, que muchas personas también reaccionando, sí, dice que para tener dignidad no hace falta la visa. Creo que es algo también que quedó por parte del presidente Gustavo Petro. Muchos hablamos, incluso pues nos lo comentamos Sí. fuera de micrófonos, como, bueno viejo, o sea, realmente se quitó las rodilleras, ya no está como los otros presidentes que estaban ahí, pero que he demostrado que somos el patio trasero de Estados Unidos. Lo dijo el mismo Marco Rubio, ¿no? Sí, que este man no se pone solo con palabras. O sea, cuando dijo que Petro se tenía que cuidar su trasero, porque lo dijo literalmente así Trump, pues uno sintió pánico. Uno dijo Y como, el mismo Gustavo Petro, era la pregunta que yo le hacía a Mauricio, diciendo, teníamos conocimiento de operaciones militares que se estaban organizando de parte de Estados Unidos en contra de Colombia. Lo dijo en la entrevista para El País posterior pues a la llamada que tuvo con Trump, y creo que eso fue una señal de alerta, porque si bien es importante mantener pues la dignidad, y yo creo que esta postura antiimperialista y de defender la soberanía de Colombia, como lo ha hecho Gustavo Petro, pues también es cierto que a nivel, digamos que militar, no tenemos con qué, ¿no? No tenemos con qué pelear contra Estados Unidos, y creo que ningún otro país, a no ser que se haga uso de armas nucleares, tiene un ejército y digamos que toda una estrategia militar lo suficientemente fuerte para contrarrestar una arremetida de Estados Unidos. yo quiero hacer una pregunta a Mauricio, pero pues obviamente viendo ya la posición que estaba tomando con algunas preguntas que le hicimos, y pues es entendible porque es un Claro, en servidor su público. rol como que no se puede meter Pero tanto realmente, ya que esta es la primera emisión del año, y quiero te preguntarle también a la audiencia, ¿tú cómo te levantaste ese 3 de enero al ver todo eso? O sea, yo la verdad, yo creí que pronto iban a ejercer la presión, que iban a coger otro buque, pero ya como meterse a Caracas y sacar del búnker a Nicolás Maduro, y como lo sacaron poniéndole una suera Nike y toda la vuelta, yo nunca me lo imaginé, y menos en los primeros días del año. No sé tú cómo recibiste esa noticia y si creíste en algún momento que fuera posible que Trump hiciera un despliegue, o Estados Unidos hiciera un despliegue así para sacar a Maduro. Yo pensé que eran fake news, o sea, yo Eran me memes. levanté y tenía un montón de mensajes de nuestro chat de periodistas, de otros chats de periodistas de Latinoamérica, y dije como que está pasando, no entiendo nada, y luego entro y me recuerdo que la primera imagen que me sale es la de el tiempo de Estados Unidos bombardea a Venezuela, y luego Donald Trump captura a Nicolás Maduro, ¿no? Estados Unidos captura a Nicolás Maduro. Yo creo que eso es algo que, si bien eran rumores, por ejemplo, la BBC hizo una crónica sobre cómo, digamos que en algunos puntos y algunos militares en Venezuela pues ya venían
escuchando rumores de una posible intervención y se venían preparando, pues yo creo que nunca se esperó que fuera a ocurrir de forma tan inminente, que fuera a ocurrir ya y que fuera así como de un día para otro. Pero claro, creo que el factor sorpresa en estos casos es lo más importante, ¿no? Pues porque para hacer una extracción, una captura o como se llama en algunos lugares, secuestro de Nicolás Maduro, pues sí se necesita ese factor sorpresa. Y la audiencia, ¿qué dice? O sea, realmente, pues creyeron que eso era real. O sea, eso demostró que, o sea, a todo el mundo también estaba preguntándose, bueno, ¿y cómo va a ser la reacción de China, de Rusia? Ahora sí se va a armar la Tercera Guerra Mundial. Pero realmente, pues lo máximo que pudieron hacer fue decir, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, y la pregunta que uno se hace es si realmente pues la diplomacia o todo esto que nos venden desde la ONU sí existe, o realmente es la fuerza, la capacidad de hacerlo. O sea, porque realmente cuando pasa esto con otros países, el que reacciona es Estados Unidos y es el que puede como que poner los puntos sobre las IES, pero aquí realmente nadie pudo más que decir que no estaban de acuerdo a hacerle frente a Estados Unidos porque se metió en un problema el berraco. O sea, realmente estamos a la merced de lo que pueda decir, por ejemplo, un personaje como Donald Trump, que también hay que decirlo, es un negociador. O sea, eso lo mira el talante que está haciendo con Ucrania, donde ha hablado con Putin, que tratan como de llevarlo a esas, o sea, él, digamos, cuando habla de Petro, nada, narcotraficante, no sé qué, cuando habla de Maduro también, pero cuando habla de Putin lo habla como con mucho respeto, lo habla como con su, sí, como con reservas, pero realmente pues ahí también vemos una tensión, pero este señor pues está dispuesto a negociar lo que sea y pues tiene varios puntos de negociación. Incluso pues hay otra cosa que me llama poderosamente la atención, y es esa noticia de lo de María Corina Machado, después de haber dicho que María Corina no tenía ni el respaldo ni el respeto en Venezuela. Y que sí recibiría el Nobel, ¿no? Dijo, yo sí lo recibiría. No puede, ¿no? O sea, ya el premio Nobel le dijo a María Corina Machado que ella no podía ir ahí cediendo, compartiendo el premio, y pues se van a reunir. Yo igual creo que es difícil que en este momento María Corina Machado llegue a ocupar un puesto pues de liderazgo en Venezuela. Ya, por ejemplo, Donald Trump dijo que estaría al mando de Venezuela por varios años si era necesario, y no sé si viste que en días recientes publicó como una foto de Wikipedia, como de su perfil, en donde pues aparecía como líder de Venezuela. Yo creo que él ya está más que montado en que ese va a ser el rumbo, al menos en los próximos años, en el corto plazo, y quién sabe qué acuerdos tendrán con María Corina Machado, porque recordemos que ella ni siquiera es la candidata a la presidencia, ¿no? O sea, es Edmundo y ella era, pues, digamos que la parte de atrás, la pero que porque la habían inhabilitado, sí, ¿no? exacto, sí, exacto. Pero eso fue una patada, ¿no? ¿O tú cómo lo viste? O sea, ¿Cuál? que Trump haya dicho que María Corina en la posición. No, total, total. Y además después de que ella lo respaldó, después de que avaló la intervención, de que casi que la pidió y dijo que estaba totalmente de acuerdo en que Estados Unidos interviniera en Venezuela, incluso después de que dijo eso fue cuando ella dijo que compartiría el Nobel con él. O sea, creo que ella sí está en una posición en la que está suplicando un poco por la bendición de Donald Trump, o que al menos le dé un lugar o algo de poder en Venezuela. Bueno, igual que le haya dado una reunión dice mucho, pero yo creo que él ya fue muy claro y todo gira alrededor de Pedrero, que es otro punto que me gustaría discutir antes de pasar a los otros temas. Luz Marina Casanova Díaz dice, ¿cómo que se va a armar la tercera guerra? La estamos viviendo. O sea, yo creo que realmente sí hay una tensión. Uno antes del tema se llama de Petro con Mauro, con Donald Trump, uno sí podía pensar que podían llegar. Claro, claro. Además porque la discusión estaba muy escalada y Trump no es, ya hemos visto y nos ha demostrado que no es un presidente que esté jugando ni que titubee, sino que va tomando medidas. Por ejemplo, hoy vi que está, digamos que toda esta revolución y revueltas y demás y protestas en Irán, y claramente pues Donald Trump tiene una gerencia ahí bastante importante, y entonces hace unos días había dicho que intervendría si el régimen de Irán pues
reprimía las protestas y violentaba a los manifestantes como lo están haciendo, porque además no tienen internet hace más de 3 días, pero hoy salió a decir que quienes comerciaran y negociaran y le vendieran cosas a Irán, pues recibirían sanciones también de Estados Unidos. Entonces lo que vemos es que Trump no juega, por ejemplo, con los aranceles que le impuso a Brasil, que fueron altísimos, con los aranceles que también le impuso por un corto tiempo a México y que a Claudia Sheinbaum le tocó, digamos que salir ahí a negociar, a hablar. Habían unos riesgos también de intervención o incluso de tensión con México y ya también se desescalaron un poco. Entonces lo que podemos ver es que Donald Trump no está jugando y hasta ahora va a cumplir su primer año de gobierno, no su primer año de mandato, y ya ha tomado una serie de decisiones bastante fuertes en términos de geopolítica y política internacional. Así que yo creo que eso es lo que debemos tener en cuenta, y es aquí Trump no está jugando, claramente Petro tampoco, pero sí va a ser muy importante cómo se dé esa reunión para las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Las noticias este año pues ha iniciado movidito. La verdad es que pues aquí Es en que Colombia 2026 sorpréndeme y nos ha sorprendido un montón. Jason Jiménez sí. murió, ¿no? No lo habíamos No, es que mencionado. pasamos de ser especialistas en geopolítica a ser especialistas en aeronáutica con lo de Jason Jiménez, a ser especialistas en fútbol, eso mejor dicho, en todo. Y pues han habido varias noticias también en cómo calcular un salario mínimo. Entonces creo que, por ejemplo, en Colombia, 3 de enero nos levantamos con lo de Maduro. Después el salario mínimo primero fue el salario mínimo, ¿no? Sí, el salario mínimo fue lo Y primero. hágale con el salario mínimo y todo el mundo celebrando, y otros diciendo, hay titulares que también sorprenden, como preocupación por el aumento del salario mínimo. Sí, sí, sí. Y la gente decía como, viejo, ¿cómo les puede preocupar eso? O sea, es el salario mínimo. Y la gente siempre ha pedido ese aumento. No sé si fue tanto como debía hacerlo, como lo hizo el presidente Gustavo Petro, pero yo sí creo que marca un precedente. Que lo haya hecho también en su último año y año preelectoral, pues obviamente también hay que discutirlo y demás. Pero es un tema que sigue en vigente. Después pasó lo de Donald Trump, ahora pasó lo de Jason Jiménez, que también muy lamentable. La verdad, pues demuestra cómo esta vida es un ratico y hay que aprovecharla. Una persona que llenó hace poquito el Campín, que es un referente de la música popular, que le dolió a mucha gente y que incluso que se ha pronunciado sobre el presidente Gustavo Petro. Pero ha dejado nuevamente, vuelve el debate de lo que significa el salario mínimo, también porque el presidente Gustavo Petro hoy se levantó pues llamando a la acción, ¿no? O sea, hoy dijo, Sí. hay que movilizarse, él no le llama salario mínimo, sino salario vital. Salario vital, recordemos que fue un aumento del 23%, uno de los más altos en la historia de Colombia, pero que nos pone bajo los estándares de la OCDE, ¿no? Digamos que había un rezago muy grande de Colombia en términos de salario mínimo a nivel regional. Hoy esto ubica a Colombia entre los 5 salarios mínimos más altos de América Latina. Lo que pasa es que el nivel de informalidad pues es muy grande en Colombia y solo 2,4 millones de personas se sabe que reciben un salario mínimo y que 11,3 millones ganan menos pues de ese umbral. Digamos que hay todo un debate, incluso técnico, sobre si fue un aumento muy abrupto, si, por ejemplo, los pequeños empresarios, incluso los emprendedores, van a poder contrarrestar, digamos que esta medida. Y hoy el presidente Gustavo Petro, pues amaneció hablándonos de esta subida del salario que había sido ampliamente criticada, pero después, digamos que ya hizo una publicación muchísimo más extensa explicando como los riesgos que podría haber sobre, digamos que este decreto, porque recordemos que, o para los que no saben, el salario mínimo se negocia, ¿no? Hay como unas mesas de negociación entre empresarios, sindicatos, está sentado el gobierno, pero casi nunca se llega a un acuerdo y finalmente los gobiernos terminan decretando el valor del aumento o el porcentaje de aumento del salario mínimo, y en este caso pues así fue el decreto del gobierno quien definió este 23%. Petro salió a decir que habían sido unos cálculos alrededor del DANE,
DANE, que se tuvieron en cuenta, digamos que cifras del DANE sobre los trabajadores, sobre el número de familias y demás, y con base en esa información fue que salió el salario mínimo. Y además hoy dijo que había que alistarse para salir a las calles. Estamos viendo en pantalla el último trino de Gustavo Petro, que fue bastante extenso, fueron varias partes, como es usual y como nos tiene acostumbrados el presidente. Fue en la madrugada que se decidió a escribir, porque Petro tuitea en la madrugada, ¿no? O sea... No, yo creo que es una persona que, o sea, cuando uno le da la pensadera, él no dijo puede como, dormir. me van a tumbar el salario mínimo, no puedo dejar de reaccionar ante esta preocupación. Por eso la gente especula tanto cuando no está presente en la madrugada, ¿no? Cuando no trina, y además que pues trina resto. O sea, aquí esto fue una carta, fue el primer capítulo de su libro sobre el salario mínimo, literalmente, porque lo que él dice es que hay unas amenazas al salario, a este decreto, que no se demoran en poner, digamos que, recursos en contra pues de esta decisión. Recordemos que sí hay una opción, y es que se presenten recursos, tanto empresas, ciudadanos o sindicatos y demás, presenten un recurso ante el Consejo de Estado por algún motivo. Entre esos se especulaba que podría ser que el aumento del salario no está acorde al IPC y al, digamos que, otros indicadores macroeconómicos y económicos del país que son importantes para tomar estas decisiones, y que ese podría ser uno de los puntos débiles pues del salario mínimo o de este aumento. Digamos que son varios los argumentos que se podrían llevar ante el Consejo de Estado. Ahora, la probabilidad de que eso prospere, en realidad, si somos honestos, son mínimas. Digamos que el Consejo de Estado suele ser muy prudente con este tipo de decisiones, y además son decisiones que para evaluarlas y tomar, digamos que, una decisión final, se pueden tomar varios años, y los efectos igual pues ya estarán. Ya el salario mínimo empezó a regir desde el 1 de enero de este año, y ya las personas pues que estaban ganando menos de ese umbral tendrían que haber visto, digamos que, ese reajuste. Y hoy lo que vemos es a un Petro llamando a las calles a defender pues esta decisión. Él habla de las oligarquías y digamos que de toda esta oposición que viene de personas privilegiadas que, dice él, no quieren reconocer los derechos de los trabajadores. Aquí Mateo Arango 1090 dice: uno tuitea a la hora que se le dé la gana. No, yo obvio. creo que es obvio, pero es que realmente es que Petro nos tiene acostumbrados a que siempre son desde muy horas de la mañana, desde muy la temprano. madrugada, sí. Y pues cuando no lo hace, pues es que empieza todo el mundo a decir que, o bueno, los grandes medios de comunicación, que se enfarró, que yo no sé qué, y empiezan a especular. Pero realmente pues hoy estuvo muy activo con el salario mínimo. En los anteriores días estuvo muy activo con el tema de Maduro, de Venezuela. Pero yo creo que esto del salario vital pues marca un precedente. Hoy él llamó a las movilizaciones porque él sabe que se le vienen unos ataques muy duros, que se le van a querer tumbar ese aumento. Recordemos que eso no fue concertado, como tú bien lo dijiste. O sea, realmente le tocó hacerlo por, ¿cómo se llama eso? Por decreto. Por decreto. Porque pues con los sindicatos, bueno, más que con los sindicatos, con los empresarios, ¿no? Brookman Master, ese señor Cabal de Fenalco, bueno, todos estos personajes que no estaban de acuerdo con eso, que yo creo que también, más que una posición crítica desde el empresariado, también ya se vuelven como los senadores del Centro Democrático, que por más de que haya una buena idea del pacto histórico no se la van a votar, y viceversa, por más de que haya una gran idea del Centro Democrático no la van a apoyar. O sea, ya es como, no, toca decirles que todo, que no, así nos beneficie, pero realmente es algo que se tiene que estar disputando. Y yo, la percepción que he tenido, la mayoría de gente está feliz. Mucha gente también que tiene su propia empresa piensa en lo que va a ser pues tener un empleado formalmente, en los costos que va a tener, pero yo creo que hace rato se tenía que hacer un incremento notable en el salario mínimo. No sé si esa misma magnitud, pero sí tenía que, pues no sé si es algo vital, pero sí tenía que darle un poco de dignidad al salario mínimo. Yo creo que sí, siento que tampoco podemos desconocer que esto se hace en campaña electoral.
O sea, creo que no podemos ser ingenuos y creo que si se estaba pensando un aumento de los salarios, del salario mínimo de esta magnitud, creo que se hubiera podido hacer de forma progresiva, ¿no? Como esos porcentajes, digamos que no tan de totazo, que es un poco lo que le están criticando al gobierno, y es realmente Colombia está preparada para ese aumento tan grande, porque podemos, o sea, debemos decir, creo que los sindicatos y demás estaban pidiendo un 13% y lo que vemos es que es de un 23% el aumento del salario. No podemos desconocer, es un aumento grande. Ahora, yo sí creo que el efecto va a ser para los pequeños empresarios. Lo que pasa es que históricamente Colombia ha resistido estos aumentos del salario. Tenemos el ejemplo de México, que también tuvo un aumento del salario, digamos que bastante alto, y su economía ha resistido y se ha acomodado y se ha, digamos que, respaldado, porque como todo, esto tiene unos pro y unos contra. Entonces, dice que el aumento de los ingresos pues podría impulsar el consumo y la demanda, y además que pues mejora las capacidades de los hogares para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Que es un poco el objetivo de este aumento del salario, pero que también puede generar presión sobre la inflación, que puede generar incluso despidos. Este es el discurso de siempre, ¿no? Cuando aumentan el salario, los empresarios salen a decir, no me va a tocar despedir tanta gente y tal. Yo sí debo decir que he conocido par de casos de personas que sí han sido despedidas con el argumento del salario, incluso de multinacionales que están registrando recortes. Entonces, yo creo que si bien es una garantía importante para los trabajadores, tampoco podemos desconocer que esto se hace en campaña electoral, ¿no? En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?